Buenas tardes. Hoy vamos a realizar una pequeña entrevista sobre cómo la religión afecta en la educación. Hoy nos encontramos con el ingeniero Jorge Villami. Él es ingeniero mecánico, trabaja en la Universidad Manuela Beltrán y es vicerrector de investigaciones de un investigador de ingeniería biomédica. Él es un investigador de ingeniería biomédica. Él nos va a acompañar hoy con las siguientes preguntas. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos que hacer al señor Jorge es si en la época en que estudió su primaria o su bachillerato o su pregrado fue influenciado por la religión y si fue influenciado de qué manera. Buenas tardes. Pues tendría que contarles lo siguiente. Tanto mi primaria como mi bachillerato la realicé en el Colegio de San Bartolomé de la Merced. Ese colegio era dirigido por la Compañía de Jesús. Por consiguiente, en mi vida, la religión católica ha tenido una influencia fundamental en todo mi proceso de formación. El colegio se preocupó siempre porque conociera en detalle qué es la religión católica, ¿sí? Quién era Jesucristo, qué hizo, qué propuso, ¿sí? La política del amor para todos los seres, la igualdad de todos los seres, y desde esa perspectiva, pues la religión católica en mi vida y en mi formación ha sufrido o ha, digamos, tenido una influencia desde mi perspectiva benéfica en mi formación de persona y profesional. Otra pregunta es, ¿considera útil que la religión intervenga en la educación institucional? Bueno, me parece que ha sido muy importante el papel que han jugado las comunidades religiosas. Yo diría que la religión pues es parte de la formación de la persona. La religión llama a la reflexión, llama a pensar en algunos temas que hoy en día no todo el mundo comparte, pero que creo enriquecen el ser humano, ¿sí? Desde esa perspectiva creo que el papel de la religión ha sido importante, no solo digamos en nuestra sociedad, sino yo diría que prácticamente en las demás sociedades del mundo también, ¿sí? Religiones diferentes a la católica creo que han hecho, digamos, sus respectivos aportes muy significativos también en otras comunidades. Los protestantes en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y religiones como la budista definitivamente tienen unas características que son comunes en la mejora, digamos, del espíritu humano. Desde esa perspectiva me parece positiva. En este tiempo, en estos últimos 10 años, ¿cree que sería más necesario implementar más religión o más cosas morales sobre la religión en los estudiantes? ¿O cree que pues no es necesario en este momento implementar esa ética religiosa? Bueno, yo pensaría lo siguiente, la religión es un tema que el ser humano debe aceptar libremente. Nadie está obligado a creer en una u otra religión, pero pienso que hay algo fundamental que son los valores humanos. Desde esa perspectiva creo que a los estudiantes de hoy en día se les deben enseñar valores que trascienden lo netamente económico y que les permiten enriquecer su vida como personas y como profesionales. ¿Sí? La ética en toda, digamos, actitud de vida familiar y profesional me parece que es indispensable. ¿Sí? La religión creo que es voluntaria. Los seres humanos la aceptan, la toman en la medida en que sienten que los puede enriquecer. Pero pienso que el ser humano es libre. Pienso que el ser humano es libre. Nadie tiene por qué obligar a alguien a que crea en unas determinadas cosas.
desde esa perspectiva, digamos, el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones de la persona, me parece que es lo más importante. Creo que es deber de las personas enterarse de qué hay en el mundo. A mí me encanta leer autores que no son católicos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lea autores católicos, ¿sí? Y le respeto las ideas a los unos y a los otros. Una de las culturas que más me impacta y me encanta es la islámica, ¿sí? El papel de los árabes en el mundo. Tienen una arquitectura impresionante, tienen unos desarrollos matemáticos impresionantes y tienen, ¿sí? Unos valores que, si uno los analiza con cabeza fría, son importantes para el ser humano. Profe, bueno, aprovechar para hacer una pregunta. Usted, ingeniero, ¿usted cree que un estudiante donde ha intervenido la religión es mejor persona que una que donde no ha tenido, o sea, intervención de la religión en la educación? A ver, yo pienso que en nuestro país la Iglesia Católica ha tenido una gran influencia en el desarrollo de las instituciones educativas. Desde esa perspectiva, una persona que haya sido, digamos, alumna de esos centros de educación ha tenido la oportunidad de escuchar acerca de los valores humanos, porque es algo que está, digamos, implícito en las enseñanzas que estas comunidades religiosas imparten. Por el contrario, digamos, otras personas que no hayan tenido esas oportunidades, probablemente para tener conocimiento de esos temas, necesitan por su propia iniciativa consultar diversas fuentes de información, hablar con otras personas, y eso les permitiría de alguna manera también conocer sobre temas que no son exclusivos de las creencias religiosas, qué sé yo, la caridad humana, ¿sí? La honestidad, la verdad, la defensa de la verdad. Pienso que una persona tiene suficiente criterio si lee, si se prepara, si se capacita para poder juzgar con su propio juicio, ¿sí? Esos temas. Entonces, la religión indudablemente, digamos, le inculca a las personas que estudian, digamos, bajo su influencia, pues una serie de valores. Pero también, digamos, las sociedades laicas los fomentan. Tenemos ejemplos en la formación de los Estados Unidos de América. Los llamados padres de la patria, ante todo fueron ciudadanos, ¿sí? Que eran creyentes, ¿sí? Protestantes, pero primero que todo eran ciudadanos. Y nunca se deshicieron, digamos, de la religión, sino que la religión es un recurso de vida que tienen. Bueno, ingeniero, pues una pregunta más personal, es como si una crianza de un hijo, ¿usted le gustaría entrar a un colegio como el que usted tuvo, jesuita, estrictamente religioso, o algo más abierto, o pues no sé, ¿qué pensaría que sería lo mejor para él? A ver, yo a un hijo trataría de inculcarle la curiosidad para que estuviera siempre mirando qué es lo que pasa en el mundo, ¿sí? Que consultara todos los temas que quisiera consultar. Pienso que cuando uno se forma profesionalmente debe tener una independencia de pensamiento. Desde esa perspectiva, pienso que lo podría perfectamente matricular, digamos, en un colegio religioso, pero yo le inculcaría desde mi perspectiva, ¿sí?, la curiosidad para que no dependiera exclusivamente del colegio religioso. En mi caso, yo estudié con religiosos, pero yo siempre fui muy independiente,
Yo nunca acepté, por ejemplo, las invitaciones a participar en reuniones para ver si yo tenía vocación sacerdotal o no. Entonces a esas cosas yo no iba, ¿sí? Y sabía que, pues, de alguna manera, pues no eran como muy bien recibidas esas negativas. Pero pienso que, recibí una buena educación, ¿sí? Y sobre todo me enseñaron a pensar y me enseñaron a consultar distintas fuentes. Entonces, digamos, al hijo yo le inculcaría la curiosidad para conocer diversas formas de pensar. Y entonces, siguiendo ese canal de ideas, una educación buena la plantearías como enseñando ética y moral, pero a la vez curiosidad para que no se quede simplemente con lo que le enseñan en el aula. ¿Y qué más le agregaría, digamos, a una educación que usted diga sería ideal para Colombia o para otro tipo de país como el que tenemos en este momento? No, yo le haría mucho énfasis, digamos, en los valores humanos, ¿sí? En la honestidad, en la honradez, ¿sí? En el respeto por los demás, y fomentaría su curiosidad intelectual para que no se conforme con lo que primero le digan, sino que lo invitaría a que siempre fuera crítico de las situaciones que deba analizar para que pueda, digamos, llegar a sus propias conclusiones. Lo invitaría siempre a que mirara muchas formas de pensar para que él se pueda construir su propio juicio, ¿sí? Que no se deje influenciar, como tantas personas se dejan influenciar de lo que dicen otras personas. Entonces, desde esa perspectiva, buscaría que se pudiera formar como un ser humano, digamos, independiente y con toda, digamos, la libertad para que actuara, digamos, en el mundo, haciéndole mucho énfasis en los valores humanos y de respeto. Pero una pregunta, en el colegio donde usted estudiaba, ¿era solo se encontraban hombres, me imagino? Sí. ¿Usted estaba de acuerdo con ese tipo de religión? O sea, con ese tipo de, de reglas que tenía la educación. Es que bueno, como podemos ver que la mayoría de colegios tienen como esas ciertas reglas, entonces, bueno, en un colegio de monjas solo estudian mujeres, en un colegio, entonces, ¿usted cree que eso es bueno, que fomenten ese tipo de reglas en un colegio institucional? A ver, le podría responder así. En el momento o en la época que yo estuve en San Bartolomé, el colegio era netamente masculino. Y a nadie se le hubiera ocurrido pensar que en el colegio pudieran estudiar mujeres. Sin embargo, para mostrarles cómo son las cosas, el colegio se transformó y resulta que el colegio hoy es mixto. ¿Sí? Ya tiene bachilleres. ¿Sí? El colegio, cuando tomó la decisión de volverse mixto, fueron varias decisiones, volverse mixto y volverse bilingüe. ¿Sí? Entonces a las niñitas las empezaron a recibir de kinder, primero, segundo, tercero, ¿sí? Hoy en día, digamos, siempre todos los cursos, ¿sí? El grupo de estudiantes es mixto completamente, hoy en día, ¿sí? Unas chicas preciosas. Yo me hubiera vuelto loco en mi época de tener esas compañeras. ¿Sí? De pronto no me hubiera ni graduado. Pero, digamos, a mí me parece que es una cuestión de épocas. En esa época en la que yo estudié, que fue entre 1958 y 1970, ¿sí? Hubiera sido impensable la concepción de un colegio mixto. No quiere decir que en Bogotá no hubiera colegios mixtos en esa época. Había algunos colegios que eran mixtos. Por ejemplo, el colegio andino era un colegio mixto, pero en general los colegios eran unisexo, ¿sí? Hay colegios para hombres, colegios para mujeres. Afortunadamente cambió el país, cambió el mundo, y
apareció, digamos, la posibilidad de efectivamente llevar la educación en un estatus de igualdad para hombres y mujeres, y a mí me parece eso muy positivo, ¿sí? Entonces hoy en día el colegio es mixto, y espero que siga siendo así. Bueno, y ya como para finalizar la entrevista, queremos preguntarle a Latinoamérica, ¿cuál cree que ha sido el país que ha sido más influenciado por la religión en la educación, sabiendo ya que pues los españoles, siendo muy católicos, colonizaron la mitad de Latinoamérica? Uy, no sé. Mire que he tenido la oportunidad de recorrer varios países en América Latina. Y lo que yo les podría decir es que la labor que hizo la Iglesia en los distintos países fue muy importante. Entonces, si ustedes recorren países como Perú, como Chile, la misma Argentina, Brasil, van a encontrar, digamos, toda una historia relacionada con las comunidades religiosas y con la formación de las generaciones que en su momento estas comunidades se educaron. Me parece que en todos los países ha habido épocas en donde hubo, digamos, unas condiciones en donde quizás la educación la monopolizó la Iglesia, pero también vinieron otras épocas en donde ya, digamos, hubo apertura. América Latina es un contexto un poco, digamos, especial en ese sentido, ¿sí? Hace parte de nuestra historia lo que logró la historia, lo que logró la religión y las comunidades religiosas, ¿sí? Pero también hace parte, digamos, los movimientos, llamémoslos así, como neoliberales, que le dejaron, como dicen, a las comunidades religiosas los temas del cielo y a las sociedades civiles los temas de la administración de las comunidades. Hoy en día vivimos en una mezcla, ¿sí? La Iglesia sigue teniendo, digamos, sus influencias, pero los estados han recuperado una, digamos, responsabilidad social importante hacia sus comunidades, me parece. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Agradecemos al ingeniero Jorge Villamil por darnos esta entrevista muy gratificante. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. a ustedes, espero que les saquen 16.